Imaginen esto, es el año 2010 y estás en medio de un mar de código PHP intentando desesperadamente que tu aplicación funcione sin caerse a pedazos cada 5 minutos. No sabes si estás construyendo una web o desatando el caos digital. Y, seamos sinceros, probablemente sea lo segundo. PHP era el salvaje oeste del desarrollo web. Sin sheriff, sin reglas y con código por todas partes. Hasta que llegó un tipo llamado Taylor Otwell, con una visión que cambiaría el panorama. Su objetivo: crear un framework que además hiciera del desarrollo una experiencia. Así comenzó la historia de Laravel, el framework que prometía llevar la paz y el orden al mundo del desarrollo PHP y que eventualmente se convertiría en mucho más, en un movimiento global de creatividad y eficiencia. Pero, ¿cómo se dio este cambio? ¿Y cómo logró Laravel transformarse en el gigante que es hoy? Acompáñenos en esta historia llena de código, comunidad y un toque de magia. Desde la creación de PHP en 1994, el lenguaje había evolucionado rápidamente, y gracias a su facilidad de aprendizaje y la simplicidad para incluir código en archivos HTML, millones de desarrolladores lo adoptaron para construir sitios web. Sin embargo, esta popularidad exponencial vino con un costo: la falta de organización y estándares. Al inicio, los desarrolladores escribían directamente en PHP mezclando código HTML y lógica de negocios en un solo archivo, lo que generaba proyectos difíciles de mantener y escalar. Esto resultaba en un código espagueti, donde era casi imposible realizar cambios sin afectar otras partes del sistema. La necesidad de herramientas que facilitaran la estructura y organización de los proyectos se hacía cada vez más evidente. Frente a estos problemas, comenzaron a surgir frameworks que buscaban solucionar la falta de estructura en PHP. Uno de los primeros frameworks ampliamente aceptados fue CodeIgniter, que se lanzó en 2006. CodeIgniter ofrecía una estructura de directorios y un enfoque en el patrón modelo vista controlador o MVC, que separaba la lógica de negocios de la interfaz y el acceso a datos. Esta separación hacía que los proyectos fueran más organizados y fáciles de mantener. Además de CodeIgniter, también surgió el framework Zend, desarrollado por la compañía detrás de PHP mismo, Zend Technologies. Zend fue diseñado para proyectos más grandes y empresariales, ofreciendo herramientas avanzadas y un enfoque muy profesional. Sin embargo, su curva de aprendizaje era empinada y su configuración compleja, lo que lo hacía menos accesible para principiantes o pequeños equipos de desarrollo. Estos frameworks mejoraron la organización en PHP y llevaron el lenguaje a nuevos horizontes, pero también tenían limitaciones. CodeIgniter, aunque sencillo, carecía de herramientas avanzadas como un ORM, Object Relational Mapping, o un sistema de CLI, Command Line Interface, robusto. Por otro lado, Zend era poderoso pero demandante en términos de configuración y uso. En este contexto, los desarrolladores sentían que había un vacío en PHP. La necesidad de un framework que combinara la simplicidad y accesibilidad de CodeIgniter con la potencia y estructura de Zend, algo que permitiera desarrollar aplicaciones de manera rápida sin sacrificar escalabilidad y buenas prácticas. Fue en este escenario de desafíos y limitaciones que un desarrollador llamado Taylor Otwell decidió crear un framework que respondiera a estas necesidades, dando origen a lo que conocemos hoy como Laravel. Tras años de lidiar con las limitaciones de los frameworks de PHP de aquel entonces, muchos desarrolladores soñaban con una herramienta que simplificara su trabajo diario sin sacrificar funcionalidad. En medio de esta necesidad surge una figura inesperada: Taylor Otwell, un programador apasionado de Arkansas, quien trabajaba a diario con PHP y se enfrentaba a estos desafíos en carne propia. Otwell, al igual que otros programadores, usaba frameworks como CodeIgniter para construir aplicaciones. Si bien apreciaba la simplicidad de este framework, pronto notó que sus limitaciones le impedían desarrollar soluciones más complejas sin complicarse. La falta de herramientas avanzadas y funciones integradas lo llevaron a buscar una mejor opción, una que combinara accesibilidad con poder. Otwell observó que otros lenguajes de programación, como Ruby con su framework Rails, ya habían desarrollado soluciones modernas que simplificaban el trabajo del desarrollador sin sacrificar el potencial de la aplicación. Inspirado por estas alternativas, Otwell se propuso crear un framework que ofreciera lo mejor de ambos mundos en PHP, la facilidad de uso que disfrutaba en CodeIgniter y las herramientas avanzadas de frameworks como Rails.
En sus propias palabras, Otwell quería que los desarrolladores no solo fueran productivos, sino que disfrutaran del proceso de desarrollo. Quería una herramienta que facilitara el trabajo con bases de datos, algo que CodeIgniter carecía, y un sistema de línea de comandos que permitiera a los desarrolladores automatizar tareas y trabajar más rápido. En 2011, este sueño se convirtió en realidad con el lanzamiento de Laravel 1.0. Laravel 1.0 introdujo una base sólida, aunque aún no incluía algunas de las características que hoy definen al framework, como Eloquent ORM o el sistema de comandos Artisan. Sin embargo, esta primera versión marcaba el comienzo de algo nuevo, un framework que respetaba los principios de elegancia, simplicidad y eficiencia. Otwell no solo creaba un conjunto de herramientas, estaba construyendo una filosofía de desarrollo. Taylor Otwell no solo quería resolver problemas técnicos, sino que estaba decidido a redefinir la experiencia del desarrollador en PHP. Con Laravel introdujo un estilo de desarrollo que hacía que el proceso fuera intuitivo y elegante, según sus propias palabras. Esto creó una experiencia única en PHP que pronto atrajo la atención de la comunidad. Así, impulsado por su propia necesidad y su visión, Otwell sentó las bases de Laravel, un framework que transformaría la forma en que los desarrolladores de PHP abordan la creación de aplicaciones. Laravel no solo pretendía resolver problemas técnicos, también buscaba ser una fuente de inspiración para quienes deseaban desarrollar de una manera eficiente y satisfactoria. En junio de 2011, Taylor Otwell dio el primer gran paso al lanzar Laravel 1.0, una herramienta que prometía cambiar el desarrollo en PHP. Otwell tenía claro su objetivo: ofrecer una alternativa accesible que diera a los desarrolladores una experiencia de programación rápida y enfocada en resultados. Laravel, a pesar de ser una versión inicial, logró captar la atención de la comunidad con su enfoque fresco. Laravel destacaba por su simplicidad. Sin configuraciones complicadas ni procesos que ralentizaran el inicio, los desarrolladores podían ponerse a trabajar en cuestión de minutos. Esta simplicidad, sin embargo, no comprometía la estructura. Desde su inicio, Laravel promovía el patrón de diseño Modelo Vista Controlador, MVC, lo que permitía una mejor organización del código, especialmente para desarrolladores que querían mantener proyectos limpios y escalables. Además de MVC, Laravel 1.0 introdujo funciones que mejoraban el flujo de trabajo. Aunque aún no contaba con herramientas avanzadas como Artisan o Eloquent ORM, Otwell había implementado una serie de helpers y funcionalidades básicas que hacían que escribir código fuera más directo. Laravel comenzaba a diferenciarse no solo como un framework técnico, sino como una experiencia que facilitaba la creatividad del desarrollador. Lo que realmente impactó a la comunidad fue que Laravel iba más allá de ser solo una colección de funciones. Taylor Otwell había pensado en cada detalle para que el framework no interfiriera en la creatividad de los desarrolladores, sino que les diera una base sólida sobre la cual construir. Laravel no imponía barreras innecesarias, sino que permitía hacer ajustes y trabajar en diferentes tipos de proyectos, desde sitios web básicos hasta aplicaciones más complejas. Aunque Laravel 1.0 carecía de algunas funcionalidades que pronto definirían al framework, este primer lanzamiento fue la prueba de concepto que Otwell necesitaba para mostrar que Laravel tenía un propósito: mejorar la experiencia de desarrollo en PHP. La comunidad pronto notó este cambio en el enfoque. Laravel era más que un framework, era un intento por transformar la forma en que se escribía código PHP. Con esta primera versión, Laravel comenzó a ganarse la confianza de los desarrolladores que buscaban una alternativa ligera pero poderosa. La idea de Otwell había comenzado a materializarse, pero este era solo el primer paso. En el horizonte se vislumbraban nuevas versiones que incorporarían herramientas y características que harían de Laravel un referente en la industria. Con el éxito de Laravel 1.0, Taylor Otwell había logrado captar la atención de la comunidad PHP. Sin embargo, sabía que el framework aún tenía un largo camino por recorrer para cumplir con todo su potencial. Otwell estaba listo para innovar y añadir herramientas que harían de Laravel una opción verdaderamente poderosa. Así, en septiembre de 2011, tan solo unos meses después del primer lanzamiento, llegó Laravel 2.0. Laravel 2.0 trajo consigo una de las primeras características distintivas del framework, Eloquent ORM.
Esta herramienta permitía a los desarrolladores interactuar con la base de datos de manera intuitiva y efectiva, utilizando un lenguaje basado en objetos en lugar de complejas consultas SQL. Con Eloquent, Otwell introdujo una forma revolucionaria de trabajar con bases de datos en PHP, facilitando la gestión de datos y haciendo el código más limpio y legible. A medida que Laravel ganaba popularidad, Otwell se concentró en hacer que el framework no solo fuera potente, sino también más eficiente. Con el lanzamiento de Laravel 3.0 en 2012, el framework dio otro salto importante. Laravel 3.0 introdujo Artisan CLI, una interfaz de línea de comandos que permitía a los desarrolladores ejecutar comandos y automatizar tareas comunes. Artisan facilitó tareas de rutina como la creación de modelos y controladores, migraciones de base de datos y mucho más, ahorrando tiempo y esfuerzo a los desarrolladores. Estas dos herramientas, Eloquent ORM y Artisan CLI, se convirtieron rápidamente en los pilares de Laravel y en diferenciadores clave del framework. Mientras otros frameworks requerían configuraciones más complejas o carecían de herramientas nativas para simplificar el trabajo, Laravel ofrecía una experiencia de desarrollo rápida y fluida, donde cada aspecto del framework estaba pensado para hacer la vida del desarrollador más sencilla. Con el lanzamiento de Laravel 2.0 y 3.0, Otwell no solo estaba mejorando el framework, estaba definiendo un estándar de desarrollo en PHP. Laravel comenzó a posicionarse como la opción preferida para quienes buscaban una herramienta completa, moderna y fácil de usar, transformando la experiencia de desarrollo en PHP. Las versiones 2.0 y 3.0 marcaron un antes y un después en la historia de Laravel. Eloquent ORM y Artisan CLI fueron el primer paso hacia un ecosistema completo que con el tiempo seguiría creciendo para cubrir cada aspecto del desarrollo de aplicaciones. Laravel estaba listo para seguir evolucionando y la comunidad de desarrolladores PHP comenzaba a respaldarlo de manera entusiasta. En 2013, Laravel había crecido significativamente y se consolidaba como una de las opciones favoritas de los desarrolladores PHP. Sin embargo, Taylor Otwell sabía que el framework necesitaba evolucionar para satisfacer la creciente demanda de aplicaciones más complejas y escalables. Fue entonces cuando tomó una decisión audaz: reescribir Laravel desde cero para lanzar una versión completamente nueva. Así nació Laravel 4.0, una versión que cambiaría el curso del framework. Laravel 4.0 no solo era una actualización, era una reinvención. En lugar de expandir sobre la base de las versiones anteriores, Otwell optó por construir Laravel sobre una arquitectura modular y profesional, utilizando componentes de Symfony, uno de los frameworks más robustos en el mundo PHP. Esta decisión permitía a Laravel heredar la estabilidad y flexibilidad de Symfony, abriendo paso a un framework más maduro y escalable. Al incorporar componentes de Symfony, Laravel 4.0 se transformó en un framework más profesional y preparado para proyectos de mayor envergadura. Cada característica de Laravel, desde las rutas hasta las migraciones de base de datos, estaba construida como un módulo independiente que se integraba perfectamente. Esto no solo facilitaba el mantenimiento del código, sino que permitía a los desarrolladores adaptar el framework a las necesidades específicas de cada proyecto. Esta reescritura también mejoró la eficiencia y la escalabilidad de Laravel. Al adoptar un enfoque modular, Laravel no solo se volvió más robusto, sino también más flexible, permitiendo a los desarrolladores añadir o modificar componentes sin afectar la totalidad del sistema. Este cambio marcó un antes y un después en el framework, posicionándolo como una herramienta apta para aplicaciones de alto rendimiento. La decisión de Otwell de basar Laravel 4.0 en Symfony fue un movimiento arriesgado, pero resultó ser clave en la evolución del framework. Laravel pasó de ser una solución rápida y sencilla a un framework que, además de ser accesible, ofrecía la estabilidad y sofisticación necesarias para proyectos de mayor envergadura. Laravel 4.0 no solo consolidó la posición del framework en el mundo PHP, sino que además estableció las bases para el ecosistema expansivo que continuaría creciendo en versiones futuras. Con la base sólida de Laravel 4.0, el framework estaba listo para dar el siguiente gran salto. Taylor Otwell y la comunidad de Laravel se enfocaron en llevar la herramienta a un nivel completamente nuevo. Así, en 2015, llegó Laravel 5.0, una versión que no solo incorporaba nuevas funcionalidades, sino que redefinía el enfoque de desarrollo profesional en PHP.
Una de las novedades más importantes en Laravel 5.0 fue la introducción del Service Container, una herramienta avanzada para la inyección de dependencias. Este componente permitía a los desarrolladores gestionar las dependencias de sus aplicaciones de manera más ordenada y flexible. La inyección de dependencias en Laravel facilitaba la creación de código modular y reutilizable, un avance clave para quienes desarrollaban aplicaciones complejas y escalables. Además del Service Container, Laravel 5.x trajo consigo una reestructuración importante en la organización de proyectos. Otwell había rediseñado el framework para que las aplicaciones siguieran un esquema más intuitivo y escalable. Las carpetas y archivos del proyecto ahora estaban organizados de manera que facilitaban el mantenimiento y la expansión, un cambio que fue bien recibido por los desarrolladores que buscaban mantener sus proyectos organizados a largo plazo. Laravel 5.x también introdujo herramientas innovadoras como los middleware, un componente que permitía controlar el flujo de las solicitudes HTTP y aplicar funciones específicas en cada etapa. Este cambio hizo que los desarrolladores pudieran gestionar con mayor control la seguridad, autenticación y permisos dentro de sus aplicaciones, características cada vez más necesarias en proyectos de alto nivel. Con estos avances, Laravel 5.x no solo consolidó la posición de Laravel en el desarrollo PHP, sino que elevó el framework a un estándar profesional que competía con herramientas de otros lenguajes. Laravel ya no era solo un framework para aplicaciones sencillas, había evolucionado para satisfacer las demandas de un mercado más exigente y profesional, y lo hacía sin perder la esencia de simplicidad que lo caracterizaba. La serie 5.x marcó una era de madurez para Laravel, dotando a los desarrolladores de herramientas poderosas y una arquitectura capaz de adaptarse a proyectos de cualquier envergadura. Laravel se posicionaba así no solo como una opción más en el mundo PHP, sino como un framework líder que establecía estándares en desarrollo moderno y eficiente. A medida que Laravel evolucionaba técnicamente, algo igual de importante estaba ocurriendo en paralelo. La comunidad en torno al framework estaba creciendo y fortaleciéndose. Desde sus primeros días, Laravel atrajo a desarrolladores de todo el mundo que compartían una visión común de crear software de manera más simple, organizada y placentera. Esta comunidad se convirtió rápidamente en el motor que impulsaba el desarrollo del framework. La pasión de los desarrolladores por Laravel fue tan fuerte que, en 2013, se organizó el primer LaraCon, una conferencia dedicada exclusivamente a la comunidad de Laravel. Este evento no solo sirvió para compartir conocimientos técnicos, sino que también creó una cultura de colaboración y apoyo. Año tras año, LaraCon se convirtió en un punto de encuentro donde se presentaban las últimas novedades y se fortalecían los lazos entre desarrolladores. Aprovechando el entusiasmo de su comunidad, Taylor Otwell comenzó a desarrollar una serie de herramientas que complementaban y extendían las capacidades de Laravel, construyendo así un ecosistema completo. En 2014 lanzó Laravel Forge, un servicio para desplegar aplicaciones en servidores de manera rápida y sin complicaciones, ideal para quienes querían concentrarse en el desarrollo y dejar la infraestructura en manos de una herramienta confiable. Otro paso importante fue la creación de Envoyer, una plataforma de despliegue continuo que permitía gestionar actualizaciones de código sin tiempo de inactividad. Envoyer respondía a una necesidad común en aplicaciones modernas: mantener la disponibilidad del sistema mientras se implementaban mejoras. A esta herramienta se sumaron otras, como Spark, que ayudaba a construir aplicaciones de suscripción, y Nova, un panel de administración avanzado que facilitaba la gestión de datos de las aplicaciones. El ecosistema Laravel continuó expandiéndose, y con cada nueva herramienta, Otwell no solo mejoraba la experiencia de desarrollo, sino que reforzaba el compromiso con su comunidad. La comunidad respondía participando activamente en foros, creando paquetes y recursos adicionales y compartiendo conocimientos. Laravel había dejado de ser solo un framework. Se había convertido en un movimiento global donde miles de desarrolladores aportaban su tiempo y creatividad. La comunidad de Laravel y su ecosistema han sido una de las claves del éxito continuo del framework, desde LaraCon hasta las herramientas como Forge, Envoyer, Spark y Nova. El espíritu colaborativo y el apoyo mutuo han consolidado a Laravel como un referente no solo en PHP, sino en el desarrollo web moderno. Laravel se ha convertido en algo más que un framework, es una comunidad vibrante y un ecosistema que sigue inspirando a nuevos desarrolladores alrededor del mundo.
Hoy, más de una década después de su lanzamiento, Laravel sigue siendo uno de los frameworks de PHP más utilizados y respetados en la industria. Con cada versión, Laravel ha introducido innovaciones que no solo lo mantienen al día con las últimas tecnologías, sino que también marcan tendencia en el desarrollo web moderno. Las últimas versiones de Laravel han seguido evolucionando, incorporando características que facilitan aún más el desarrollo y la escalabilidad de las aplicaciones. Entre las herramientas más recientes se destacan características como Laravel Vapor, una solución sin servidor que permite ejecutar aplicaciones en AWS con facilidad, y Jetstream, que proporciona una base sólida para manejar autenticación y gestión de usuarios. Taylor Otwell y su equipo han demostrado un compromiso constante con la comunidad al seguir mejorando y expandiendo Laravel. Otwell ha expresado su visión de mantener a Laravel como una herramienta que no solo esté al día con las tendencias, sino que impulse la adopción de buenas prácticas en PHP. Su enfoque es claro, un framework que permita a los desarrolladores concentrarse en crear, dejando que Laravel se encargue de la infraestructura y los detalles técnicos. Gracias a este enfoque, Laravel continúa atrayendo tanto a desarrolladores experimentados como a quienes recién comienzan en el desarrollo web. Laravel sigue siendo una herramienta intuitiva y poderosa, lo que garantiza que el framework no solo mantenga su relevancia, sino que continúe siendo una pieza clave en el ecosistema de desarrollo de PHP en los próximos años. Mirando hacia el futuro, Otwell busca hacer de Laravel un framework que se adapte a las necesidades de un entorno tecnológico en constante cambio. Desde la computación sin servidor hasta la integración con inteligencia artificial y nuevos paradigmas de desarrollo, Laravel está preparado para evolucionar y seguir apoyando a su comunidad en los desafíos del desarrollo moderno. Así, Laravel no solo se mantiene relevante en el presente, sino que promete un futuro lleno de posibilidades. Con una comunidad comprometida, un ecosistema expansivo y una visión clara hacia la evolución, Laravel se consolida como un framework que seguirá acompañando a los desarrolladores en su camino de creación y transformación del mundo digital.